Hola, bienvenidos a Investiga, asesoría en estadística en investigación. En nuestra sesión de introducción vamos a hablar sobre lo que todo tesista debe saber para elaborar su proyecto de tesis. Entonces, el proyecto de tesis es un documento donde se señala la planificación que vas a realizar para tu investigación. Es un requisito que las universidades, tanto a nivel de pregrado y posgrado, realizan a los estudiantes con el fin de darles un título o un grado académico. La estructura del proyecto de tesis consta de capítulos y dentro de cada capítulo hay apartados. El capítulo 1 se llama Planteamiento del problema, capítulo 2 Marco teórico, capítulo 3 Hipótesis y variables de la investigación, capítulo 4 Metodología. La estructura que yo te estoy presentando puede variar de una universidad a otra, pero en algunos términos. Básicamente es la misma. Cuando nosotros empezamos a redactar nuestro proyecto de tesis, siempre nos realizamos la siguiente pregunta: ¿qué debo saber yo para empezar? Entonces, mira, esta es tu situación. Quieres empezar a elaborar tu tesis y te dices a ti mismo, ¿no? Quiero hacer muy bien mi tesis. Perfecto. Pero en la realidad frecuentemente sucede lo siguiente. Cuando empezamos, ¿qué es lo que pasa? Y nos ha pasado también en algún momento. Cuando empezamos, tenemos lo siguiente. Mira, esta es la situación típica. Un alumno de pre o posgrado está elaborando su tesis y se pregunta, ¿por dónde empiezo? No me acuerdo de metodología. No me acuerdo de estadística. ¿Ya? No te preocupes, todos hemos pasado en algún momento por eso. Mira, ¿qué es lo que dice la evidencia? Se señala que todo ser humano tiene una curva de aprendizaje para toda área de conocimiento científico. Ya, esa curva de aprendizaje requiere de tiempo y requiere de experiencia. ¿Ya? Entonces, no es que yo estudié en una universidad mejor, no es que estudié en una universidad peor, no es que yo sea más o menos inteligente, simplemente estamos en algún punto de esta curva de aprendizaje. ¿Ya? Y si tú no tienes todavía conocimientos, no has realizado alguna investigación, no te preocupes. Nosotros como Grupo Investiga tenemos años asesorando trabajos de investigación y el objetivo de esta sesión, que dura 1 hora aproximadamente, es que sea 1 hora de tu tiempo muy bien invertida para que al final de la sesión tú puedas elaborar de forma sencilla y correcta tu proyecto de tesis. ¿Ya? Así que va a ser 1 hora muy bien invertida de tu tiempo y quédate hasta el final. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que debo saber para empezar? Mira, tienes que saber sobre conceptos básicos de estadística, conceptos básicos de investigación. Y además, si es que todavía no te lo han dicho en clases, tienes que saber que la estadística y la investigación van de la mano. Siempre van de la mano. Son como dos caras de la misma moneda. Si tú tienes claro conceptos de estadística y de investigación, para poder redactar todo tu proyecto de tesis, tienes que dominar conceptos de variables y conceptos de población y muestra. Al finalizar la sesión, te vas a dar cuenta que conociendo estos conceptos, tú ya vas a poder redactar todo tu proyecto de tesis.
Mira, vamos a empezar entonces en sí con la sesión y vamos a hablar sobre investigación científica. La investigación científica es un proceso sistemático y objetivo que busca responder a una pregunta de investigación. Se señala que es un proceso sistemático porque emplea un método. A ese método se le conoce como método científico. El método científico es un paso a paso lógico y ordenado que te permite obtener una respuesta válida a una pregunta de investigación. Por eso se señala que es un proceso sistemático, porque emplea el método científico. También se indica que la investigación científica es un proceso objetivo. Y es un proceso objetivo porque realiza mediciones, es decir, va a obtener datos. Y esas mediciones las realiza sobre variables. No te olvides de esto. La investigación científica es un proceso objetivo porque realiza mediciones sobre variables. El método científico, habíamos dicho, permite brindar una respuesta válida a una pregunta de investigación. ¿Cómo se emplea cuando redacto mi proyecto de tesis o cuando realizo una investigación? Mira, acá tenemos una población y el conocimiento actual permite responder a muchos problemas. Sin embargo, un investigador se da cuenta que hay un problema que todavía no ha sido resuelto. Ese investigador identifica un problema. Se hace una pregunta. Ese mismo investigador da una posible respuesta a esa pregunta. Y mira, esa posible respuesta a esa pregunta se le conoce como hipótesis de investigación. Ya, te repito. Esa posible respuesta a esa pregunta de investigación se le conoce como hipótesis de investigación. Ese investigador, para corroborar si esa posible respuesta se da o no en la población, realiza una investigación, diseña metodológicamente una investigación. Cuando realiza el diseño metodológico, elige variables, se plantea un objetivo de estudio y lo más importante, obtiene hipótesis estadísticas. Esas hipótesis estadísticas son las que tú conoces como hipótesis nula e hipótesis alterna. Como su nombre lo dice, son hipótesis estadísticas porque se contrastan mediante pruebas estadísticas. Estas hipótesis estadísticas, ¿cómo las obtiene? Las obtiene a partir de la hipótesis de investigación. Y todo el diseño metodológico que tú vas a hacer en tu proyecto de tesis es para que a partir de esa posible respuesta a la pregunta que te hiciste al inicio sobre ese problema que encontraste, a la que ya conoces con el nombre de hipótesis de investigación,
con ese diseño metodológico obtengas hipótesis estadísticas. ¿Ya? Se denominan hipótesis nula e hipótesis alterna. Y habíamos dicho que las hipótesis estadísticas se contrastan con pruebas estadísticas. ¿Cómo así? Mira, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que el problema de investigación sea el siguiente. Yo quiero saber cuál es la relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido. Esa es mi pregunta de investigación. Para eso yo me planteo una posible respuesta. Esa posible respuesta se denomina hipótesis de investigación. Entonces mira, ¿cuál sería mi posible respuesta? ¿Cuál sería mi hipótesis de investigación? Mi posible respuesta sería que existe relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido. Entonces, yo redacto mi proyecto de tesis, realizo o diseño una investigación, realizo el diseño metodológico con el fin de que, a partir de mi hipótesis de investigación, obtener hipótesis estadísticas. Cuando yo realizo ese diseño metodológico a partir de mi hipótesis de investigación, voy a obtener hipótesis estadísticas. La hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula es un enunciado que indica que no existe relación, no existe diferencias, no existe asociación entre variables. Si en mi caso yo redacté como hipótesis de investigación que existe relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido, la hipótesis nula sería: no existe relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido. Muy bien, y también tenemos nosotros a la hipótesis alterna. La hipótesis alterna es lo contrario a la hipótesis nula. La hipótesis alterna me va a indicar que sí existe relación, sí existe diferencia, sí existe asociación entre mis variables. En este caso, si la hipótesis nula decía que no existe relación, la hipótesis alterna me va a indicar que existe relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido.
Mira, a partir del diseño metodológico de mi investigación, yo a partir de esa posible respuesta a mi pregunta, a partir de mi hipótesis de investigación, obtuve hipótesis estadísticas. Y para ponértelo en simple, estas hipótesis estadísticas se van a contrastar con pruebas estadísticas. Y para que lo entiendas mucho mejor, todas las pruebas estadísticas que vas a emplear en tu tesis se van a abocar a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Mira, las pruebas estadísticas realizan el contraste de hipótesis. Y en ese contraste de hipótesis se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Si yo rechazo la hipótesis nula, concluyo con la hipótesis alterna. Y yo diría que en mi población sí existe relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido. Si por el contrario no rechazo la hipótesis nula, yo diría que en mi población no existe relación entre el peso de la gestante y el peso del recién nacido. Mediante las pruebas estadísticas, lo que hago es rechazo o no rechazo la hipótesis nula, lo que se conoce como contraste de hipótesis. Pero para eso tengo que tener datos. Para aplicar mis pruebas estadísticas tengo que tener datos. Por eso es que el siguiente paso es realizar la medición de las variables. ¿Para qué? Para obtener datos. Con esos datos yo realizaré mi análisis de datos, mi contraste de hipótesis y rechazaré o no la hipótesis nula. Ahora ya entiendes de lo que se trata. Luego vas a obtener resultados. Y esos resultados los vas a interpretar y los vas a comparar con resultados similares de estudios que abarquen el mismo tema en la evidencia científica. ¿Ya? Vas a comparar tus resultados con los resultados de otros trabajos que abarquen el mismo tema en la evidencia científica, haciendo esa interpretación. Y comparando tus resultados con los resultados en la evidencia, tú podrás obtener una conclusión de tu estudio. Por lo tanto, vas a obtener una respuesta válida para esa pregunta que te hiciste al inicio. Con ese conocimiento se hacen generalizaciones hacia la población. Luego, con el tiempo, el investigador puede encontrar otro problema. Se puede hacer una nueva pregunta y el ciclo se puede emplear nuevamente. Por lo tanto, dar una respuesta válida a una pregunta de investigación. En simple, esto es lo que se hace si aplicas el método científico a tu proyecto de tesis. ¿Ya? Lo vamos a explicar más a detalle en las futuras diapositivas. No te preocupes. Vamos paso a paso. Mira, te hablé de variables.
Ahora, ¿qué es una variable? Mira, una variable es una característica de una persona, un lugar o un tiempo y que se puede ser medida en alguna escala y que varía de forma cualitativa o cuantitativa. Habíamos dicho que la investigación científica es un proceso objetivo porque realiza mediciones. Y la pregunta es, ¿qué es medir? Medir es un proceso mediante el cual se asignan categorías o números a esas características de las personas, lugares o tiempos, con el fin de cuantificarlos y analizarlos de manera objetiva y sistemática. Cuando tú mides, vas a asignar categorías. ¿Qué es una categoría? Te estarás preguntando. Una categoría es un valor que puede asumir una variable. Mira, si tengo la variable sexo puede ser sexo masculino o femenino. Cada uno de estos valores que puede asumir esta variable, sexo masculino o sexo femenino, se denominan categorías. Entonces, medir es ese proceso mediante el cual se asignan categorías o números a las variables. Mira, las variables se pueden clasificar de acuerdo a lo que se expresa con ella. Puede ser variable cualitativa cuando se expresa una cualidad. ¿Ya? Las variables cualitativas que expresan una cualidad se subdividen en variables cualitativas dicotómicas, son aquellas que tienen dos categorías. Por ejemplo, la variable sexo tiene la categoría masculino y la categoría femenino. La variable diabetes puede presentar diabetes o no puede presentar diabetes. Dos categorías. Variable cualitativa dicotómica presenta dos categorías. La variable cualitativa también puede ser policotómica. Y esto se da cuando presenta tres o más categorías. Por ejemplo, la variable nivel socioeconómico. Como ustedes pueden ver, tiene la categoría bajo, medio y alto. Tiene tres categorías. De tres a más categorías se denomina variable cualitativa policotómica. Muy bien. Las variables pueden expresar una cualidad, pero también se pueden expresar numéricamente. Cuando se expresan numéricamente se denomina variable cuantitativa. La variable cuantitativa puede ser discreta y es discreta cuando se emplean números enteros. Por ejemplo, tenemos a la variable número de hijos. Puede que no tenga hijos, pueda que tenga uno,
2 o 3 hijos. No se puede decir que tiene un hijo y medio, 2 hijos y medio. Siempre son números enteros. Cuando es este el caso, se denomina variable cuantitativa discreta. Y cuando la variable cuantitativa se expresa en números decimales, se denomina variable cuantitativa continua. Por ejemplo, la variable peso. Una persona puede pesar 60 kilogramos, 60.1 kilogramos, 60.2 kilogramos. Como ustedes pueden observar, ya hay presencia de números decimales. Al igual que la talla, 1.7 metros, 1.72 metros. Cuando se presentan estos números decimales, se señala que la variable cuantitativa es de tipo continua. Muy bien. Entonces, la variable, de acuerdo a su naturaleza y lo que expresa, puede ser si expresa una cualidad cualitativa y si expresa una cantidad cuantitativa. Además, tenemos que hablar sobre escalas de medición. ¿Qué es una escala de medición? Una escala de medición es una clasificación jerárquica de las variables de acuerdo a la información que obtenemos de ellas cuando las medimos. ¿Ya? Las escalas de medición, te repito, simplemente es una clasificación de las variables de acuerdo a la información que obtenemos con ellas cuando las medimos. Y existen 4 escalas de medición. Tenemos a la escala de medición nominal, que es la escala inferior. Esa escala de medición nominal nos permite clasificar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a la variable cualitativa sexo. Puede ser de sexo masculino o de sexo femenino. Clasifica. La variable diabetes puede presentar diabetes o no puede presentar diabetes. La escala de medición nominal solo nos permite clasificar. La siguiente escala de medición es la escala de medición ordinal. En esta escala de medición hay una jerarquía entre las categorías de la variable. Por ejemplo, la variable nivel socioeconómico. Esta variable presenta categorías bajo, medio y alto, donde la categoría nivel socioeconómico alto es mayor que la categoría nivel socioeconómico medio y la categoría nivel socioeconómico medio es mayor que la categoría nivel socioeconómico bajo. Ya, no te olvides, escala de medición ordinal indica que existe una jerarquía entre las categorías de la variable. Como te habrás podido dar cuenta, cuando he hablado de la escala nominal y de la escala ordinal, en ambos casos las variables presentaban categorías. Por lo tanto, en ambos casos las variables eran cualitativas. ¿Ya? Las variables cualitativas se pueden medir
en escala de medición nominal o en escala de medición ordinal. Si solamente se clasifica entre las categorías de mi variable, se medirá en la escala de medición nominal. Si existe una jerarquía entre las categorías de mi variable cualitativa, se medirá en la escala de medición ordinal. Y para las variables cuantitativas, mira, la siguiente escala de medición es la que se conoce como escala de medición de intervalo. Esa escala de medición se caracteriza porque tiene un origen y un cero arbitrario. ¿Ya? La escala de medición de intervalo, estas puntuaciones, estos valores numéricos se han creado por convención. El 0 no indica ausencia de la propiedad que se mide. Por ejemplo, la variable, las pruebas académicas, la temperatura. Este 0 no indica ausencia de temperatura. Simplemente es un valor más en estos puntajes, donde hay valores negativos y valores positivos. La variable temperatura es un ejemplo clásico de la variable de intervalo. Y además, en la variable de intervalo se conoce la distancia entre dos puntos de esa variable. Mira, entre menos 10 y 100. Acá está el 0, acá está el valor de 10 grados Celsius, por ejemplo, o grados Fahrenheit. Yo conozco esta distancia, que es de 10 grados. Esta distancia también es de 10 grados. Conozco la distancia entre dos puntos. El 0 se dice que es arbitrario porque no indica ausencia de la propiedad que se mide. En este caso, la temperatura. El valor de 0 no indica ausencia de temperatura. Y para que te des cuenta que cómo identifico a una variable que se mide en escala de medición de intervalo, son todas aquellas que se han creado por conveniencia, de forma arbitraria. ¿Ya? ¿Por qué se pone la temperatura de ejemplo clásico? Porque se puede medir la temperatura en grados Celsius o en grados Fahrenheit. Cuando se mide según grados Celsius, la temperatura a la cual se congela el agua es 0 grados Celsius. Y cuando se mide en grados Fahrenheit, la temperatura a la cual se congela el agua es 32 grados Fahrenheit. Cuando se mide en grados Celsius, la temperatura a la cual el agua hierve es a 100 grados Celsius. Cuando se mide en grados Fahrenheit, la temperatura a la cual el agua hierve es a 212 grados Fahrenheit. Estoy midiendo lo mismo, solo que con otros valores, por conveniencia. Estas formas de medir la temperatura se originaron por conveniencia, por la necesidad de medir esa propiedad. ¿Ya? Lo mismo sucede con las pruebas académicas. Cuando un alumno obtenga de repente
Cero no quiere decir que no sea inteligente, ¿ya? Simplemente es una forma de medir su capacidad académica, pero el valor de cero es arbitrario, por conveniencia, solo para medir una propiedad y nada más que eso, ¿ya? Muy bien. Las variables cuantitativas también se pueden medir en la escala de medición de razón. Mira, en la escala de medición de razón hay un origen y un cero absoluto. Y ahora vas a entender por qué. Mira los ejemplos. Tenemos la variable peso, la variable talla, la variable glucosa. En la variable peso yo puedo indicar que una persona puede pesar 60 kilogramos, una persona puede pesar 120 kilogramos, etc. Y todo parte de un cero. Pero ese valor cero es absoluto. ¿Por qué? Porque no existe valores negativos. Una persona no puede pesar menos 60 kilogramos. Eso no existe. Por eso se señala que las variables cuantitativas, las que se expresan mediante números y se miden en la escala de medición de razón, presentan un origen y un cero absoluto. ¿Por qué? Porque no admiten valores negativos. Esto mismo sucede con la variable talla, con la variable glucosa. Como ya lo había adelantado, las variables cuantitativas se miden en la escala de medición de intervalo o en la escala de medición de razón. Como te había dicho al inicio, las escalas de medición clasifican a las variables de acuerdo a la información que yo puedo obtener con ellas. A mayor escala de medición voy a obtener más información. Y a menor escala de medición, menos información. Fíjate en lo siguiente. En cada escala de medición había colocado operadores matemáticos. Si me clasificaba igual o diferente, si había jerarquía, se añadían los símbolos mayor, menor. Si yo conocía la distancia entre dos puntos, se añadían los símbolos a las operaciones matemáticas más y menos. Y si tenía un origen y un cero absoluto, se añadía la operación matemática división. A mayor escala de medición, obtengo más información de la variable. Entonces, para tu proyecto de tesis, si es que estás empezando a redactarlo, lo recomendable es que tu variable se mida en la escala de medición de razón. ¿Ya? Otra cosa que debes de saber. Mira, como te habrás dado cuenta, es una escala.
en esta escalerita hay una escala de mayor nivel y uno de menor nivel. A partir de una escala de medición de mayor nivel, se puede pasar a una de menor nivel. Y ese proceso se denomina recategorización. Y ahora te estarás preguntando, ¿y por qué me comenta el profesor esto? Fíjate en lo siguiente. Te voy a poner de ejemplo la variable edad. Mira, variable edad. Puede que una persona tenga 1 año, 2 años, 15 años, 30 años, etc. Yo puedo decir de la edad que una persona tiene de 0 a 5 años, que es mayor de 5 años hasta los 10 años, que puede tener más de 10 años hasta los 15 años. Yo puedo decir de una persona respecto a la variable edad, que puede ser un recién nacido, puede ser un niño o puede ser un adulto. Yo puedo decir respecto a la variable edad, si tiene de 0 a 18 años o si es mayor de 18 años. Mira, acá la variable edad se expresaba en números, acá en intervalos, acá en categorías, y entre las categorías hay un orden jerárquico. Un adulto es mayor que un niño es mayor que un recién nacido. Y acá solamente había 2 opciones, me clasificaba. O esa persona tenía de 0 a 18 años o era mayor a 18 años. Si tú estás en tu tesis y vas a emplear la variable edad, ¿qué te convendría? Que la variable edad se mida en la escala de medición de razón. ¿Ya? Que esa variable cuantitativa se mide en la escala de medición de razón. Sin embargo, por algunas circunstancias, a veces no se emplea o no se mide en la escala de medición de razón, sino se puede medir en intervalo, ordinal o nominal. Cuando pasa eso, lo que tú estás perdiendo es información. Porque con los números, ¿tú qué puedes obtener? Media o promedio, desviación estándar, la mediana, rango intercuartílico, etc. Y cuando solo clasificas, ya no puedes obtener esto. Simplemente vas a indicar la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas personas fueron menores o tuvieron un rango de edad de 0 a 18 años? ¿Cuántas personas fueron mayores a 18 años? Simplemente la frecuencia, ¿no? Pierdes información. Ese detallito, tenlo presente cuando hagas tu proyecto de tesis. De acuerdo a cómo elijas a tu variable y en qué escala de medición la midas, vas a obtener más o menos información. ¿Ya? Muy bien.
Ya te hablé de investigación científica, ya sabes que es un proceso sistemático porque se emplea el método científico. Ya sabes que es un proceso objetivo porque mide variables. Y ahora la estadística, ¿de qué se encarga? ¿Qué es? Mira, la estadística es una disciplina científica que se encarga de la obtención, organización y análisis de datos obtenidos a partir de variables, con el objetivo de realizar conclusiones sobre fenómenos observados. Cuando la estadística se aplica a ciencias de la salud, se llama bioestadística. ¿Te acuerdas de tu curso de pregrado, de posgrado? Muy bien. Cuando se aplica a ciencias de la salud, la estadística se llama bioestadística. La estadística tiene dos ramas. La estadística descriptiva, que como su nombre lo dice, se encarga de describir un conjunto de datos. Cuando estás redactando tu proyecto de tesis, la estadística descriptiva le vas a emplear para describir a los datos de tu muestra. Y la estadística también tiene otra rama que se conoce como estadística inferencial. Y la estadística inferencial permite hacer conclusiones hacia la población. Si estás redactando tu proyecto de tesis, la estadística inferencial permite hacer conclusiones hacia la población. Entonces ahí tienes las dos ramas de la estadística y cómo se emplean cuando redactas tu proyecto de tesis. La pregunta sería, ¿en qué etapa de la investigación científica yo empleo la estadística? Si ya me habló de investigación científica y me habló de estadística, ¿en qué etapa de la investigación científica se emplea la estadística? Mira, te voy a presentar esquemas tradicionales que se presentan en el pre o en el posgrado sobre las etapas de la investigación científica. Hay una etapa 1 que se llama preparación, donde tú consultas fuentes, seleccionas el problema que vas a investigar, lo revisas en la evidencia, delimitas el problema y redactas el anteproyecto. Hay una etapa de planificación, donde planteas el problema y las hipótesis, seleccionas métodos, técnicas e instrumentos que vas a emplear, diseñas la investigación y redactas tu proyecto de tesis. Hay una etapa 3 donde ejecutas, es decir, realizas el análisis de los datos y redactas tu informe final de tesis. Hay una etapa 4 donde difundes y aplicas los resultados, publicas tu investigación. Y hay una etapa 5 que se llama sistematización, donde hay una retroalimentación, una crítica a tu trabajo. Esta se puede incluir en metaanálisis y a partir de todo esto se realizan nuevas investigaciones. Otra forma de señalar las etapas de la investigación científica son etapa de planificación, de ejecución y de evaluación. La pregunta es, ¿en qué etapa de la investigación científica se emplea la estadística? Y mira, seguramente te estás respondiendo que se emplea cuando ejecuto mi tesis, ¿no? Cuando hago el análisis de datos de mi tesis. Y la mayoría de personas piensa que se emplea en la etapa del análisis de datos, de la ejecución. Y eso es errado.
eso no es correcto, ¿ya? A partir de esta sesión de introducción tienes que saber que eso no es así, ¿ya? ¿Cuándo se emplea la estadística? ¿En qué etapa? Se emplea en todas las etapas, ¿ya? No te olvides, en todas las etapas de la investigación se emplea la estadística. Desde que empiezas, desde que vas a redactar tu título, desde ahí ya estás empleando la estadística. Pero profesor, eso no me dijeron en la universidad o no lo tenía claro. Mira, desde que redactas tu título ya estás empleando la estadística. ¿No me crees? Mira, ahorita te lo voy a mostrar. Mira. ¿Cómo se aplica? ¿No? Seguramente te estás preguntando. ¿Cómo aplico lo que estoy aprendiendo? Mira, estás por redactar tu título de tu proyecto de tesis. Voy a redactar mi título. ¿Cómo se redacta un título? Mira. Por ejemplo, para redactar un título, esta es la estructura. Se empieza con una palabra. Esa palabra es un sustantivo. Puede ser relación, comparación, asociación entre una variable, variable 1, y otra variable, variable 2. En tu título van redactadas las variables. Ahora ya sabes de qué tipo pueden ser, cómo se subdividen y en qué escala de medición se pueden medir. Evaluados mediante, si estás empleando un medio para evaluar o para medir a estas variables, tomografía, radiografía, resonancia, etc. Tienes que colocar en tu título el lugar donde lo vas a realizar. Lima, Huancayo, Arequipa, etc. ¿En qué año lo vas a realizar? Mira. Pero profesor, usted me dijo que la estadística se empleaba desde que yo redactaba mi título de mi proyecto de tesis. Claro, mira. Y ahora vas a entender por qué, mira. Cuando yo digo relación, yo estoy haciendo referencia a la prueba de correlación de Pearson, o puedo hacer referencia a la prueba de correlación de Spearman. ¿Cuándo aplico una? ¿Cuándo aplico otra? Depende de mis variables. Mis variables, cuando yo voy a determinar una relación entre ellas, pueden ser cuantitativas o pueden ser variables cualitativas. Entonces, profesor, me quiere decir que desde que estoy yo redactando mi título de mi proyecto de tesis, yo ya estoy indicando qué pruebas estadísticas posiblemente voy a emplear. Sí, eso es lo que tú estás haciendo. ¿Ya? Desde que tú redactas tu título, tú estás indicando qué es lo que vas a realizar, sobre qué variables las vas a realizar y qué pruebas estadísticas probablemente vas a emplear. Si yo coloco comparación, de repente puedo emplear
lo más conocido, una prueba TED Student, una prueba de ANOVA. Y para eso mis variables serán variables cuantitativas. Y elegiré una u otra prueba de acuerdo a la cantidad de grupos. Si yo indico asociación, yo podría emplear, por ejemplo, la prueba chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Y para eso mis variables serían variables cualitativas. ¿Te das cuenta cómo desde el título la estadística ya está presente? En tu título, te vuelvo a repetir, tú indicas qué es lo que vas a realizar en tu trabajo de investigación, las variables, el lugar y el año. Muy bien. ¿Qué más? Si tú redactaste tu título de esta manera, con una buena secuencia lógica, con una buena estructura, lo realizaste correctamente, ya puedes redactar la formulación del problema. ¿Cómo se redacta esto? Si tu título fue así, tu formulación del problema es el siguiente. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la asociación entre la variable 1 y la variable 2? Evaluados mediante radiografía, tomografía, resonancia, en un lugar, señalas el lugar, y en un año determinado. Si ya redactaste la formulación del problema, ya tienes el objetivo también redactado. ¿Cómo así? Mira. ¿Cuál sería tu objetivo? Relacionar, comparar, asociar. Mira, cuando tú redactas tus objetivos de estudio, la primera palabra es un participio. Mira la terminación. Ya, te explico esto porque tiene que estar redactado correctamente tu proyecto de tesis. Si tu título era relación, comparación, asociación, tu objetivo será relacionar o comparar o asociar la variable 1 y la variable 2 evaluados mediante en un lugar determinado, en un tiempo determinado. ¿Y tu hipótesis? Esa posible respuesta a esa pregunta, ¿cuál será? Tu hipótesis de investigación será que existe relación, existe diferencias o existe asociación entre mi variable 1 y mi variable 2 evaluados mediante en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Mira, es una secuencia lógica, todo tiene coherencia. Eso es lo que te va a revisar tu asesor o tu jurado de tesis, que todo tenga coherencia. Si tú haces las cosas bien, desde el título, desde el inicio, todo va a ir bien. Tienes que saber, por eso, de estadística y de investigación. Y ahora ya te has dado cuenta que desde el título se emplea la estadística. Vamos con un ejemplo para que quede más claro. Mira, el título.
relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido. En el Hospital Rebagliati, de enero a julio del 2025. La primera palabrita indica qué es lo que yo voy a hacer. Voy a determinar una relación entre el estado nutricional de la gestante. Esto es una variable. Variable 1. Variable cualitativa, policotómica, medida en escala de medición ordinal. Puede ser malo, regular o bueno su estado nutricional. Y el peso del recién nacido. Esta es una variable cuantitativa, continua y medida en escala de medición de razón. Peso tiene un cero absoluto. Y acá mira, Hospital Rebagliati. Este es el lugar. De enero a julio del 2025. Esto es el tiempo. La estructura que te presenté antes, ahora la estás viendo cómo la aplico al título de un proyecto de tesis. Ya hemos redactado correctamente el título. ¿Cómo sería la formulación del problema para este caso? Sería la siguiente. ¿Cuál es la relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025? El objetivo, si en el título era relación, en el objetivo, acuérdate, para que lo redactes muy bien, es un participio. Relacionar el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati, lugar de enero a julio del 2025. Tiempo. Relacionar. No te olvides que esto tiene que estar acá. Si ya tienes tu objetivo, ya tienes tu hipótesis de investigación también redactada. Mira, ¿cuál sería tu hipótesis de investigación? Que existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Todavía para que sea mucho más claro todavía, para que lo puedas aplicar desde ahora. El objetivo lo obtuve directamente del título. La hipótesis la obtuve directamente de la formulación del problema. Si en el título era relación entre mi variable, el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025, el objetivo es lo mismo, pero la primera palabra le agrego la terminación AR. Relacionar el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Si ya tengo la formulación del problema que me dice cuál es la relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025, ya tengo mi hipótesis. Yo diré, mi posible respuesta a esa pregunta, ¿cuál será? Es que sí existe o existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025.
como te puedes dar cuenta, es una secuencia lógica. Todo tiene coherencia. Si redactas el título bien, todo lo demás va a tener coherencia, ¿ya? Así que no te olvides de eso. Así es como empleamos la estadística en investigación. Ya sabes, la estadística se emplea desde que empiezas, desde que redactas tu título de tu proyecto de tesis. En resumen, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Que la investigación científica realiza mediciones a partir de variables y esas mediciones generan datos. Y es la estadística la que a partir de estos datos permiten hacer conclusiones hacia la población. Muy bien. Pero y me estaba hablando del proyecto de tesis, y en el proyecto de tesis tengo varios capítulos y varios apartados. Y estos, cada uno de los apartados, ¿cómo hago? Mira, capítulo 1, planteamiento del problema. Descripción de la realidad problemática, formulación del problema, objetivos, antecedentes de investigación, bases teóricas, definición de términos básicos, formulación de la hipótesis principal y derivadas, variables, definición conceptual y operacional. Todo eso lo hemos visto ahora. Claro, cuando hablamos de variables, ¿te acuerdas que las variables estaban redactadas desde el título? Y te acuerdas que dijimos que con el título ya podías redactar la formulación del problema, los objetivos y la hipótesis. ¿Qué me está queriendo decir, profesor? Mira, en simple, el capítulo 1, 2 y 3 de tu proyecto de tesis, ¿de qué trata? Desde el capítulo 1 al capítulo 3, ¿de qué se está tratando? Todo trata sobre variables. Si tú sabes variables, automáticamente ya tienes redactado todos estos capítulos del proyecto de tesis. Solo vas a añadir algunas cosas más, pero básicamente todo es variables. Y de repente alguno se estará preguntando, pero yo quiero redactar todo el proyecto de tesis. ¿Y la metodología? ¿Cómo yo puedo redactar la metodología? Para eso tienes que saber conceptos sobre población y muestra. Y ahora te voy a indicar. Mira, vamos a hablar sobre población y muestra. Acá tienes a la población. En los estudios, en los trabajos de investigación, por un tema de tiempo o por un tema de viabilidad, a veces no se puede estudiar a todos los individuos de una población. Entonces, de forma práctica, a partir de una población, se extrae lo que se conoce como muestra. La muestra es una parte pequeña de esa población, pero que tiene que cumplir con dos requisitos básicos, ¿ya? De forma general, esos requisitos son: primero, la muestra tiene que ser representativa. Es decir, si en la población habían grupos de personas solteras, casadas y divorciadas, en la muestra tienen que estar presentes esos grupos en esa misma proporción: solteros, casados y divorciados. A eso se denomina que una muestra sea representativa.
¿Cómo logras que una muestra sea representativa? Con muestreo probabilístico. Muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerados. La otra característica que tiene tu muestra es que sea adecuada. Y cuando yo digo adecuada, me refiero a que el tamaño de tu muestra, ese tamaño de la muestra, sea calculado mediante una fórmula, ¿ya? Entonces, el tamaño de tu muestra debe ser calculado con una fórmula. Cuando se cumple eso, se dice que la muestra es adecuada. Y ahora te señalo lo siguiente, mira. De acuerdo al objetivo del estudio, relación, comparación, asociación, son los más conocidos, etcétera, hay muchos más. Para cada uno de estos hay una fórmula en particular. Existen varias fórmulas de cálculo de tamaño de muestra. ¿Qué fórmula voy a escoger yo? Voy a escoger una fórmula de acuerdo al objetivo que me estoy planteando en mi tesis. ¿Ya? De acuerdo a mi objetivo de mi tesis, yo escogeré una fórmula para calcular el tamaño de muestra. Entonces, muy bien, la muestra puede ser representativa y adecuada. Con los datos de mi muestra, ¿qué es lo que yo quiero? Con los datos de mi muestra, lo que yo busco es obtener datos en la población. Los datos de mi muestra se van a llamar estimadores o estadísticos. Y mediante lo que se conoce como inferencia estadística, a partir de estos estimadores, a partir de los datos de mi muestra, yo voy a obtener datos en la población, que se llaman parámetros. Miren qué importante. La inferencia estadística me va a permitir, a partir de datos de la muestra, calcular datos en la población. A partir de estimadores, calcular parámetros. Cuando estás en tu proyecto de tesis, a los datos de tu muestra los vas a describir. Mira, acá tengo los datos de mi muestra. Los vas a describir mediante la estadística descriptiva. ¿Ya? Y la estadística descriptiva que tú vas a emplear para describir a los datos de tu muestra va a depender de tu variable. Si la variable es cuantitativa, emplearás algunos estadísticos, y si la variable es cualitativa, emplearás otros estadísticos para describir a los datos de tu muestra. Ya empleamos a la estadística descriptiva para describir a los datos de mi muestra. Lo que sigue es ver cómo empleamos a la estadística inferencial. La estadística inferencial puede ser cálculos de intervalo de confianza o realizar pruebas de hipótesis. Mira, te lo voy a explicar en simple.
Un intervalo de confianza, ¿a qué se refiere? Mira, yo quiero calcular, habíamos dicho, a partir de los datos de mi muestra, yo quiero calcular un dato en la población. A partir de estimadores, yo quiero calcular parámetros. Vamos a ordenarlo para que siga la secuencia del esquemita. A partir de estimadores, ¿yo qué quiero? Quiero calcular parámetros. Pero cuando hago este cálculo, no siempre va a ser preciso. Va a haber algunos errores. No siempre va a ser exacto, va a haber algunos errores. Y esos errores yo tengo que tomarlos en consideración. Entonces, cuando a partir de estimadores yo calculo parámetros, siempre va a haber un margen de error en ese cálculo. Como hay ese margen de error, mira, en simple un intervalo de confianza hace referencia a eso. A un intervalo de valores donde hay un intervalo o se conoce como límite inferior, que es este puntito de acá, y hay un límite superior. Y en este intervalo de confianza se señala que se encuentra el verdadero parámetro, el verdadero dato poblacional. El valor, este valor de acá se conoce como límite inferior. Este valor de acá como límite superior. Y ese es un intervalo de confianza. Un intervalo de valores que se obtiene a partir de los datos de la muestra y en el cual se presenta el verdadero parámetro, el verdadero dato en la población. Con la estadística inferencial, tú puedes calcular estos intervalos de confianza. Y también habíamos dicho que tú podrías realizar la prueba de hipótesis. Entonces, para hacerte recordar, tú redactaste un título, formulaste un problema, planteaste un objetivo, redactaste tu hipótesis de investigación. Esa hipótesis de investigación era una posible respuesta a la pregunta que te habías hecho. Tomando como referencia el ejemplo anterior, mi hipótesis de investigación es que existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. Esa es mi hipótesis de investigación. Mi posible respuesta a mi pregunta de investigación. Lo que yo hago a continuación es diseño un estudio para, a partir de mi hipótesis de investigación, obtener hipótesis estadísticas. Y mira,
a partir de mi hipótesis de investigación, obtengo, cuando he hecho el diseño metodológico de mi estudio, hipótesis estadísticas. Esas hipótesis estadísticas son la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En tu proyecto de tesis, la hipótesis de investigación tú la vas a redactar en el capítulo que hable sobre hipótesis. Y las hipótesis estadísticas no las vas a redactar. Estas hipótesis estadísticas van a aparecer redactadas en la parte de resultados, ya en el capítulo de resultados. Ya cuando ejecutes tu proyecto de tesis. ¿Ya? En lo que se conoce como el informe final de la tesis. Cuando ya has analizado ahí tus resultados, en la parte de los resultados aparecerán redactadas estas hipótesis estadísticas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si ya tienes tus hipótesis estadísticas de ese diseño metodológico, tú para realizar el contraste de hipótesis necesitas datos. ¿Ya? Y esos datos son los datos de tu muestra. Has medido las variables y con los datos de tu muestra tú vas a realizar ese contraste de hipótesis. Muy bien, aplicas tus pruebas estadísticas y habíamos dicho lo siguiente. Las pruebas estadísticas se centraban en rechazar o no rechazar a la hipótesis nula. Si rechazas a la hipótesis nula, concluyes con la hipótesis alterna. En este caso, sería, tú tienes los datos de tu muestra, redactaste tu hipótesis de investigación, tienes tus datos de tu muestra, aplicas pruebas estadísticas y rechazas o no rechazas a la hipótesis nula. En este caso, rechazaste a la hipótesis nula. Concluyes con la hipótesis alterna. Y la hipótesis alterna indica que existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. O puede darse el caso contrario, que no rechaces a la hipótesis nula. Si no rechazas a la hipótesis nula, concluyes con ella. Que diría que no existe relación entre el estado nutricional de la gestante y el peso del recién nacido en el Hospital Rebagliati de enero a julio del 2025. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante es que entiendas esta secuencia. Te formulaste un problema, tú planteas una hipótesis de investigación, una posible respuesta a ese problema, ya lo redactaste acá, realizas el diseño metodológico de tu estudio y producto de ese diseño metodológico tú vas a poder obtener hipótesis estadísticas. La hipótesis nula, que es la de no relación, no diferencias, no asociación, en este caso te indica que no existe relación entre ambas variables. La hipótesis alterna es lo contrario a la hipótesis nula. En este caso, que
existe relación entre ambas variables. Para hacer el contraste de hipótesis, ya que tienes las hipótesis estadísticas, vas a necesitar datos. Y esos datos son los datos de la muestra. Ya, esos datos son los datos de tu muestra. Con los datos de tu muestra, tú vas a aplicar pruebas estadísticas. ¿Para qué? Para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Si rechazas la hipótesis nula, concluyes con la hipótesis alterna. Si no rechazas la hipótesis nula, concluyes con la hipótesis nula. ¿Cómo yo sé cuándo rechazo o cuándo no rechazo a la hipótesis nula? Con lo que se conoce como regla de decisión o p-valor. ¿Ya? Cuando este es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Tu prueba estadística va a tener un p-valor, un valor de p, y cuando es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, ahí tienes tu criterio de cuándo rechazas y cuándo no rechazas a la hipótesis nula. ¿Y cuál es lo importante de todo proyecto de tesis? Es que estas hipótesis se cumplen en la población. Si rechazas o no rechazas a la hipótesis nula, esa hipótesis hará referencia a la población. Obtuviste una conclusión hacia la población con datos o a partir de datos de tu muestra. En simple, eso es lo que se hace en todos los trabajos de investigación, o mejor dicho, eso es lo que se busca en todos los trabajos de investigación. A partir de datos de mi muestra, poder hacer conclusiones hacia la población. Y tú ya has visto cómo es la secuencia. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la regla de decisión y la conclusión, ¿no? Si rechazas o no rechazas a tu hipótesis nula, y esa hipótesis hará referencia a la población. ¿Qué más tienes que saber? Lo siguiente sería cómo elijo a una prueba estadística. Y mira, te voy indicando, existen pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas son aquellas que permiten hacer conclusiones respecto a la población. Para su aplicación, los datos de tu muestra tienen que cumplir una serie de requisitos, y esos requisitos se llaman supuestos estadísticos. Los supuestos estadísticos son de aleatoriedad, independencia, distribución normal y homogeneidad de varianzas. Por ahora no te preocupes, simplemente son requisitos o supuestos estadísticos que los datos de tu muestra tienen que cumplir. Si cumplen estos requisitos, si los datos de tu muestra cumplen esos requisitos, tú puedes aplicar pruebas paramétricas.
y como su mismo nombre lo dice, parámetros, esas pruebas paramétricas te van a permitir a ti hacer conclusiones hacia la población. Si tú aplicas pruebas paramétricas, las conclusiones de tu tesis se harán hacia la población. Pero ¿qué pasa si los datos de mi muestra no cumplen con estos supuestos estadísticos, no cumplen con estos requisitos estadísticos? Si ese es el caso, se emplearán pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas son aquellas que permiten hacer conclusiones respecto a la muestra. Si los datos de tu muestra no cumplen estos supuestos estadísticos, ya no emplearás pruebas paramétricas, sino lo que emplearás son pruebas no paramétricas. Y todas las conclusiones de tu tesis solo servirán para tu muestra. Solo se emplearán para tu muestra. Ya no para la población, solo para tu muestra. En caso emplees pruebas no paramétricas. ¿Ya? En resumen, hasta ahí, ¿qué estamos viendo? Que a partir de una población se escoge una muestra por temas de practicidad, de viabilidad. Y lo que se busca es que con datos de la muestra calcular datos en la población. A partir de datos de la muestra, hacer conclusiones hacia la población. Entonces, en resumen, si la muestra es representativa y adecuada y los datos de la muestra cumplen con los supuestos estadísticos, se podrá realizar inferencia estadística y por lo tanto hacer conclusiones hacia la población. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca en todo trabajo de investigación? ¿Ya? En todo trabajo de investigación lo que importa es la población. Muy bien. Entonces, para finalizar la sesión, ¿qué debo saber para empezar mi proyecto de tesis? Te lo había dicho al inicio y ahora lo debes tener más claro. O al menos ya empezar a visualizar lo siguiente. Que si tú dominas variables, tipos y escalas de medición, y si tú dominas conceptos de población y muestra, tú vas a poder redactar todo tu proyecto de tesis. ¿Ya? Si tú dominas conceptos, te repito, de variables y conceptos de población y muestra, tú vas a poder redactar todo tu proyecto de tesis. Mira, una vez más, el esquema que te había presentado al inicio. Del capítulo 1 al capítulo 3, tú ya sabes que se habla de variables. Y ahora le vamos a agregar, como ya conocemos, que en el capítulo 4 se habla sobre conceptos de población y muestra. Mira, diseño metodológico, diseño muestral, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas estadísticas, es decir, qué pruebas estadísticas vas a elegir. Todo eso se puede saber conociendo conceptos de población y muestra. Todo tu proyecto de tesis lo puedes empezar a redactar sin ningún problema si tú dominas variables y conceptos de población y muestra. Pero seguramente me estarás diciendo, pero profesor, acá hay algunos puntos
por ejemplo, la justificación de la investigación, las limitaciones del estudio, las bases teóricas, diseño metodológico. Eso no lo hemos visto con variables y población y muestra. Claro, entonces mira, para redondear la idea, tu base es esta. Y ahora le vamos a añadir algunas herramientas para que ya tengas todo para empezar a redactar tu proyecto de tesis. ¿Qué herramientas faltarían? Si en tu título están las variables, con esas variables tú vas a realizar una búsqueda bibliográfica. En la base de datos Medline, con el buscador PubMed, puedes realizar búsqueda bibliográfica. En Scopus, en Web of Science. Cuando tú realices esa búsqueda bibliográfica, ¿qué vas a poder redactar a partir de ella? Vas a poder redactar la descripción de tu realidad problemática, vas a poder redactar los antecedentes y también las bases teóricas y la definición de términos básicos de tu tesis. Todo eso lo vas a poder hacer con esa búsqueda bibliográfica, y al momento de realizar tu búsqueda bibliográfica solamente tienes que introducir las variables que vas a estudiar. Nada más. Pero ¿y la justificación? El diseño metodológico, mira. Mira, también, cuando ya tengas información, ya tengas artículos científicos referidos a tu tema, luego de realizar la búsqueda bibliográfica, no te olvides algo muy importante. Todo trabajo de investigación tiene que tener las referencias de donde has obtenido esa información. ¿Ya? Es decir, tienes que agregar referencias bibliográficas. Esas referencias bibliográficas, si tú las redactas manualmente, te vas a demorar una eternidad. ¿Para eso qué empleamos? Empleamos software, gestores bibliográficos, como es Zotero y como es Mendeley. Con estos gestores bibliográficos, tú vas a poder introducir referencias de forma automática en todo tu proyecto de tesis. Vas a poder agregar las citas bibliográficas. Al final de tu proyecto vas a redactar un apartado que se llama fuentes bibliográficas, y estos dos gestores de forma automática van a redactar en el formato que tú le solicites, Vancouver o APA, todas las referencias bibliográficas. ¿Ya? Te ahorran trabajo y tiempo. Muy bien, ¿qué más? Mira, estamos en tiempos de inteligencia artificial. Al momento de redactar los antecedentes de la investigación, es decir, al momento de resumir trabajos de investigación en la evidencia científica que son parecidos al tuyos y los vas a tomar como referencia, como antecedente, una inteligencia artificial que yo te voy a recomendar mucho es Notebook LM. Esta inteligencia artificial te permite subir los PDFs o el enlace web del artículo científico que tú has encontrado, y tú le puedes señalar a la inteligencia artificial que te haga un resumen. ¿Ya? Y ese resumen va a ser según el objetivo del estudio, la metodología, resultados y conclusiones. Ya te lo va a dar redactado según esta estructura, si es que tú se lo pides así, mediante una orden que se conoce como prompt.
ya te lo puede entregar redactado así. Te va a ahorrar tiempo. Y además, no solo eso, Notebook LM te permite comparar información entre antecedentes. ¿Ya? Ojo con eso porque te va a ayudar mucho. Otra inteligencia artificial que puedes emplear es Grok. Mira, Grok, si tú no sabes cómo se realiza la justificación de una investigación, cómo se limita el estudio o tienes dudas sobre algún punto, tú le puedes solicitar a Grok que te diga cómo se redacta la justificación. Es como un buscador, ¿ya? Pero la ventaja es que te cita referencias o te da un pantallazo, un panorama general de lo que tú estás buscando sobre la duda que tú quieres aclarar. Te brinda bastante información Grok, ¿ya? Ahora, de repente tú no solo quieres que te brinde información, sino que te cite las fuentes, pero las fuentes en evidencia científica. Y una herramienta muy importante es Perplexity, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres redactar las bases teóricas de tu proyecto de tesis, teorías sobre el tema que tú estás abordando, en Perplexity tú puedes pedirle que te redacte un borrador sobre las bases teóricas que se aplican a tu proyecto de tesis. Y en ese borrador te va a citar referencias, ¿ya? Al menos te va a dar una idea. No te estoy diciendo que vayas a copiar y pegar, porque eso no te va a servir, ¿ya? En la versión gratuita, Perplexity te cita fuentes de la evidencia científica, pero también fuentes de sitios web. Así que tú vas a tener que discernir cuál vas a emplear, cómo lo vas a emplear, pero al menos ya te da una idea. Estas inteligencias artificiales, tú las tienes que emplear para darte una idea, un esquema, un borrador, y tú en tu proyecto de tesis ya pules todos esos borradores, todo ese esquema. Pero al menos ya te brinda una base para que tú puedas añadir información a tu proyecto de tesis. Te va a ahorrar tiempo. Ese diseño metodológico también lo puedes emplear con Perplexity, ¿ya? Entonces, mira, tienes prácticamente todo. Si sabes sobre variables, si sabes conceptos de población y muestra, solamente añades algunas herramientas más. Ya que poco a poco vamos a ir publicando en videos, tutoriales en las próximas semanas, ¿ya? Entonces, este tiempo que has invertido, yo te aseguro que te va a servir mucho al momento de elaborar tu tesis, ya tu proyecto de tesis. Espero que la información te haya servido bastante para que tengas un panorama general y puedas conversar con tu asesor, con tu jurado de tesis, o al sustentar ya tienes una base en la cual fundamentar tu tesis, ya, por lo cual tienes un paso más hacia tu título o hacia tu grado académico. Bien, eso es todo por la sesión del día de hoy. Acá tienen nuestras redes sociales y será hasta una próxima